facilitan que en los hospitales públicos con la plata de los contribuyentes se financien las operaciones de aborto, no tienen nada de democrático. Quizás son democráticas desde el punto de vista meramente formal, pero son tan tiránicas como el nazismo. Bien, por lo tanto, acá pone el dedo en la llaga Juan Pablo II de esta alianza entre la democracia y el agnosticismo moral. Dice, todos son bienvenidos al sistema democrático, menos los que afirmen valores fuertes, porque entonces esos son un peligro para la vida democrática, mientras que el gran peligro para la vida democrática es el escepticismo, el agnosticismo moral, me refiero, no religioso, la pérdida de fe en los valores humanos, y por lo tanto simplemente triunfa el más fuerte. ¿Sí? No sé si está más o menos claro. Bien, por lo tanto, la pregunta, ¿un católico puede ser liberal? Si por liberalismo se entiende un sistema político que se fundamenta en la separación de poderes, elecciones periódicas, representatividad, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema. Si por democracia o por liberalismo político se entiende liberalismo unido necesariamente al agnosticismo moral, al escepticismo moral, al relativismo, entonces hay muchos problemas. ¿Sí? Bien. Respecto al liberalismo económico, el Papa hace más distinciones todavía, es más negativo. Voy a leer otro punto fundamental de la Centesimus Annus. Dice, si se pregunta si el sistema económico que debe ocupar el puesto del comunismo ha de ser el capitalismo, el Papa responde, es número 42 de la Centesimus Annus. Si por capitalismo se entiende un sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva. Aunque quizás sería más apropiado hablar de economía de empresa, economía libre de mercado o simplemente de economía libre. Pero si por capitalismo se entiende un sistema en el cual la libertad en el ámbito económico no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa. O sea, si por capitalismo entendemos la economía librada a su suerte, sin ninguna relación con el derecho, con la moral y con la religión, y que se considera que la economía es un fin en sí mismo, como si fuera una dimensión totalmente independiente de la existencia humana, la respuesta es totalmente, absolutamente negativa, dice Juan Pablo II, cosa que a veces ha sucedido. A mí lo que me interesa es ganar plata. Eso es lo único que tengo en la cabeza, ganar plata. Humillando y ofendiendo a mucha gente y dejando en la calle a mucha otra gente, etc. Dice el Papa, una empresa puede dar dividendos, puede tener balances positivos y sin embargo ser un desastre como empresa, porque la empresa es un conjunto de personas, es una comunidad de personas, y si esas personas han sido ofendidas en su dignidad, de nada vale que tengan muchas ganancias. No es que el Papa esté en contra de que las empresas tengan ganancias. La economía no es beneficencia y la economía tiene que dar beneficios, porque si no la gente se queda en la calle. Pero beneficios que favorezcan a todos los que trabajan, a todos los que realmente tratan de hacer algo para ganarse el pan. ¿Sí? Por lo tanto, el elemento central, el fin último de la economía es el mismo fin último de la literatura y de la filosofía y de las ciencias sociales y de la arquitectura y de la ingeniería, servir al bien integral de la persona humana. Todo tiene que servir al bien integral de la persona humana. Por lo tanto, no es un mundo aparte. Lo que está criticando Juan Pablo II es a veces se toman decisiones a nivel de empresa, a nivel de país, a nivel de sistema económico mundial, que no tienen en cuenta la dignidad de la persona humana. ¿Sí? Por lo tanto, el único elemento no es si gano o no gano plata, hay muchos otros elementos. Es un elemento fundamental en el ámbito económico. Y para eso es necesario que haya libertad, que se respete la propiedad privada, pero es una propiedad privada no absoluta,
sino una propiedad privada que tiene una hipoteca social. Frase acuñada por Juan Pablo II, que es fantástica. La hipoteca social. Yo con lo mío hago lo que quiero. No, yo con lo mío no hago lo que quiero. Hago lo que puedo para servir al bien común de la sociedad. Por lo tanto, tengo que tener poder de decisión, tengo que tomar una serie de medidas, pero no hago lo que quiero si lo que quiero es hundir a los demás o humillar a los demás. Entonces no puedo hacer lo que quiero. Como yo en mi casa digo lo que quiero. Bueno, podemos decir lo que queramos, pero a veces no tenemos que decir lo que queramos porque mejor es callarse, mejor es mordernos la lengua porque podemos provocar un terremoto. ¿Sí? Bien, en cambio, una visión liberal, individualista, en este sentido, dice lo que quiere, hace lo que quiere, porque el individuo es un átomo que tiene unos derechos absolutos. Ese es precisamente la secularización en sentido fuerte, la afirmación de la autonomía absoluta del hombre. ¿Ok? Bien, para acabar el liberalismo, y hacemos una pequeña pausa, un elemento clave del liberalismo es el concepto de autonomía. Esto me parece que algo dije el mes pasado, pero autónomos, la ley que me doy a mí mismo. Entonces, aplicado al ámbito moral, si yo me doy la ley a mí mismo, yo decido lo que quiero, sin tener en consideración criterios objetivos. En el ámbito económico, yo con mi plata hago lo que me da la gana. En el ámbito político sería con mi poder hago lo que quiero, pero esto estaría impedido por la mecánica de la democracia liberal. Por eso es tan interesante la democracia liberal. Y por otro lado, los grandes pensadores políticos liberales del siglo XVIII y XIX eran en su mayoría cristianos, que pertenecían a una cultura de tradición totalmente cristiana. Hay muchos elementos del liberalismo que son profundamente cristianos, como hay muchos elementos del marxismo que son cristianos y hay muchos elementos del nacionalismo que son cristianos. Pero es como dice Chesterton, ideas cristianas que se han vuelto locas. Pero no es todo desechable del liberalismo y por eso hay tantos liberales, porque tienen parte de verdad. Entonces vamos a hablar de la segunda ideología política, quizás más divertido, pero también es más trágico, que es el nacionalismo. Y en un día en que Argentina perdió 6-1 con Bolivia, no sé si es el día más adecuado. Bueno, veo que les interesa mucho más el fútbol que estas charlas. Pero bueno, seguramente acá habrá algún boliviano o alguna boliviana, con lo cual vamos a felicitarla. Bien, entonces, así como el liberalismo parte de un elemento, que no es un elemento, es mucho más que un elemento fundamental, que es la libertad, y en esto no se equivocan los liberales, que la libertad es muy importante, pero es una libertad creatural, una libertad limitada, etc. El nacionalismo o los nacionalismos parte de un elemento, tampoco es un elemento, es mucho más, absolutamente real, que es nuestra identidad cultural. Somos hijos no solo de nuestros padres, sino también del tiempo en el que vivimos y de la patria que nos ha visto nacer. Estamos muy condicionados por la cultura que hemos recibido, no solo condicionados negativamente, tenemos también todo lo que somos muy positivamente es gracias a nuestra cultura. Y una persona sin identidad cultural es poco humana, es una persona muy pobre. Y todas las culturas tienen elementos muy positivos y todas también tienen algún elemento negativo. Esto es muy importante. No podemos divinizar ninguna cultura humana porque en cuanto humana tendrá alguna consecuencia del pecado original. No existe la cultura perfecta y por lo tanto toda cultura necesita purificarse. Bien, estamos dentro de una tradición cultural, formamos parte de una nación. Nos identificamos con una patria, con una visión determinada de la vida. Y eso es un elemento bastante importante de la existencia humana. Una persona apátrida tiene una falta de identidad y seguramente sufrirá mucho.
o el ciudadano del mundo, si se entiende por ciudadano del mundo, el que no se casa con nadie, por así decirlo, y le da igual que su país pierda 6-1 o no, etcétera, tampoco está bien, tampoco está bien. Bien, por lo tanto, se parte de un elemento importante. Y por lo tanto, frente a la patria, hay una virtud que es el patriotismo. El patriotismo, que es una virtud humana y también es una virtud cristiana. Rousseau, que tenía ideas muy caóticas sobre el cristianismo, decía que un soldado cristiano nunca iba a ser perfecto. Y seguramente luchará cumpliendo su deber, etcétera, pero su fidelidad última está en la patria celestial, está en el cielo, y por lo tanto nunca será un perfecto ciudadano. Bien, esto no es verdad, porque dentro de la visión cristiana es una parte importante el patriotismo, que está regido por la virtud de la piedad. La piedad, interesante, esta virtud se distingue de la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo, pero hay una serie de realidades a las que nunca podremos dar lo que se merecen. En primer lugar, a Dios. Uno con Dios nunca puede ser justo, porque siempre le dará menos de lo que Dios nos da a nosotros. Y por lo tanto, la virtud que rige nuestras relaciones con Dios no es la estricta justicia, es la piedad, la religión. Lo mismo con nuestros padres. Nuestros padres, la relación de hijos con padres no es de justicia, sino de piedad. Piedad filial, se habla de piedad filial, porque nunca pagaremos a nuestros padres todo lo que nos han dado, en primer lugar, la vida. Y lo mismo sucede con la patria. Con la patria no podemos ser justos y tenemos esta virtud de la piedad, del patriotismo, que es profundamente cristiana. Bien, por lo tanto, hay que saber distinguir, es muy importante distinguir. Hay que saber distinguir entre patriotismo y nacionalismo. Entonces, cuando dicen, no, yo soy nacionalista, y si un católico puede ser nacionalista, depende de lo que se entienda. Habitualmente, nacionalismo muchas veces se utiliza como patriotismo. Y entonces, un católico no solo puede ser patriota, sino que debe ser patriota. Forma parte de su identidad cristiana, el ser un buen ciudadano y un buen patriota. El nacionalismo es la exacerbación, es la absolutización de este elemento natural de unión con nuestra cultura, con nuestra sociedad, con nuestro ambiente, hasta que podemos llegar a divinizar a la nación, como se ha dado a lo largo de la historia muchísimas veces. Y poner el valor más alto sería la nación o el Estado. Ahora vamos a distinguir entre nación y Estado. Eso sí que es una ideología secularizada que quiere ocupar el lugar de Dios. Y eso es totalmente anticristiano. Y me atrevería a decir que gran parte de las tragedias del mundo contemporáneo, gran parte están causadas por un nacionalismo exacerbado. Pensemos en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, fundamentalismo islámico, son nacionalismos de distinto tipo, pero son nacionalismos. Bien, no sé si está clara esta distinción. Bueno, entonces también hay que distinguir entre nación y Estado. Nación y Estado. Cosa que a veces es un poco difícil porque nosotros estamos habituados a naciones-Estado, y no entendemos una nación que esté presente en distintos estados o un estado que tenga muchas naciones dentro de su territorio. Entonces, para explicarlo simplemente, el Estado es la estructura jurídica de una sociedad. El Estado puede tener una forma de gobierno democrática, aristocrática, monárquica, con sistema presidencialista absoluto o presidencialismo mixto, etc. Con renovación periódica del Parlamento, puede no tener Parlamento, puede ser un Estado de tipo tribal, yo qué sé. Pero es la organización jurídica de una sociedad. La nación, en cambio, es el conjunto de elementos culturales, de tradición, que configuran a un conjunto de personas dándole una
identidad específica distinta de las otras identidades. Entonces, hay naciones que tienen más identidad cultural que otras, pero todas más o menos tienen una cierta identidad. Y después, el concepto de nación puede ser más amplio o más restrictivo. Hay mucha gente que habla de la gran patria latinoamericana o la gran nación latinoamericana. Bueno, a mí me parece perfectamente legítimo, porque lo que une a un argentino con un mexicano, desde el punto de vista de valores compartidos, visión del mundo, tradiciones culturales, historias, fe, lengua, literatura, es infinitamente más que lo que nos puede unir con una persona de Camerún. Por lo tanto, hay muchísimos elementos para hablar de la gran patria latinoamericana, la gran nación. En cambio, por lo menos desde el punto de vista histórico, no se puede hablar del gran Estado latinoamericano, porque hay 20 estados latinoamericanos, bastante distintos entre sí. ¿Sí? Para ver lo que en hechos concretos, la distinción entre nación y Estado, el ejemplo más clásico de Estado multinacional es o fue el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro, desde el punto de vista de Estado, era un Estado, había un emperador y una serie de instituciones, etcétera, distintas, pero todo hacía referencia a la soberanía del emperador sobre el inmenso territorio del Imperio Austrohúngaro. Pero se puede hablar más o menos de 13 naciones distintas: la nación eslovena, la nación eslovaca, la nación croata, serbia, polaca, alemana, alemana tomando alemanes y austríacos, italiana, ucraniana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, un Estado con muchas naciones. También hay naciones que están presentes en distintos estados. Un caso típico que antes muchos no teníamos ni idea, después salió a la luz por los problemas internacionales, es la nación kurda. Los kurdos, que están en Turquía, Irak, Irán, me parece, bueno, en una serie de países que tienen una fuerte identidad cultural, una misma lengua, una misma tradición, y sin embargo son ciudadanos o súbditos de distintas soberanías. ¿Sí? El pueblo de Israel, en un cierto sentido, también podría ser llamado una nación, con una fortísima identidad cultural, pero presente en muchos estados distintos. Y esta distinción entre nación y Estado creo que puede explicar muchos de los problemas que se han vivido en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX en África. Porque allí la identidad cultural, o sea, la identidad más importante no es la que da el pertenecer a un Estado político, a una soberanía política, ser ciudadanos del Congo o de Nigeria, sino ser miembros de una tribu, y la tribu es una nación. La tribu es una tradición cultural, son una serie de elementos que configuran una visión de la vida, es un idioma, es un sistema político, etc. Y por lo tanto tenemos tribus que están divididas políticamente en distintos estados, de tal manera que hay como una esquizofrenia en la vida institucional africana, porque la realidad última es la identidad tribal, mientras que hay una superficie tomada de Occidente del Estado-nación, pero no hay Estados-naciones, sino que simplemente hay límites políticos. Estoy exagerando porque hay muchos estados que se están consolidando y muy bien, otros que no. Por ejemplo, todo el tema de los grandes lagos, Ruanda, Burundi, el ex Congo belga, después Zaire, ahora la República Democrática del Congo, está toda esta problemática, los Tutsis y los Hutus. Entonces es interesante ver cómo el nacionalismo quiere decir muchas cosas. Podemos hablar de Tutsis y Hutus, podemos hablar del nacionalsocialismo, también es un nacionalismo, Bin Laden es un nacionalista, pues hay nacionalismos para todos los gustos, para todos los gustos. Bien, entonces nación-estado. Ahora bien, durante el siglo XIX, la gran aspiración de la mayoría de las naciones fue convertirse en estados.
El ejemplo más clásico de Estado nacional es Francia. Francia es el Estado nacional por antonomasia. Aunque es muy distinto el francés del norte al francés del sur, en comparación con cualquier otro país europeo, ha tenido siempre una gran unidad política, geográfica, territorial, de tradición, y por lo tanto la nación francesa se identifica con el Estado francés. Como hubo una hegemonía cultural de Francia durante mucho tiempo, también era bastante lógico que la gente quisiera imitar ese modelo de Estado-nación. Aunque hay muchos franceses que no pertenecen a Francia, etc. Pues estamos hablando un poco aproximativamente. Y por lo tanto así se explica el proceso de desmembración del Imperio Austríaco, del Imperio Otomano, del Imperio Ruso. O sea, después de la Primera Guerra Mundial, los grandes derrotados, ¿quiénes fueron? Los grandes imperios. Los imperios desaparecen y surgen estados nacionales, o más o menos nacionales, o más o menos estados. Esto es muy interesante para comprender, por ejemplo, todo lo de Al-Qaeda y Bin Laden. El primer comunicado de Bin Laden dice: desde hace 80 años que el mundo musulmán está hirviendo de dolor y de rabia, etc. Y uno dice, ¿qué pasó hace 80 años? La destrucción del Imperio Otomano, que era un poder político muy fuerte, profundamente musulmán, que fue dividido en muchas soberanías: Irak, Afganistán, Siria, Israel, Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y además dividir para triunfar bajo el protectorado anglo-francés muchas veces, y por lo tanto Bin Laden se estaba refiriendo a esa pérdida del poder político de los musulmanes. Por eso saber historia creo que es importante para entender muchas cosas. Si no, dice, ¿a qué viene este señor Bin Laden? Bien, entonces se desmembran los grandes imperios. También ha sufrido un proceso de desmembración el Imperio Soviético. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas ahora son Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Lituania, Letonia, Estonia, la República Federal Rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Que antes era un solo Estado.